Vamos a realizar una práctica de análisis factorial a través del presente video. El análisis factorial básicamente nos permite identificar las diversas variables latentes que integran un instrumento. Su objetivo es descubrir cuáles son las variables latentes que subyacen a un determinado constructo. En este caso, el constructo es la variable ansiedad. La base con la cual estamos trabajando integra el inventario de ansiedad rasgo estado. Aquí es un inventario que se centra en evaluar la ansiedad y tiene dos subescalas, una de ansiedad rasgo, que es como habitualmente nos sentimos, y una de ansiedad de estado, que nos daría la información de cómo se siente el sujeto ante una situación determinada, no sé, un periodo de exámenes, una posible cirugía, alguna situación que genere un estrés latente para él. Dentro del análisis tenemos dos objetivos generales. El primero es determinar qué variables están altamente relacionadas en una dimensión. De las 20 afirmaciones de cada una de las escalas, ver cuáles son aquellas que evalúan un rasgo en común. Este rasgo se constituye como tal como uno de los factores o dimensiones del instrumento. El segundo objetivo es identificar la dimensión y dentro de esta dimensión las variables que de alguna manera tienen una varianza común en términos de la explicación de lo que evalúa el instrumento. Variables que evalúan un mismo elemento, una misma dimensión, y como tal nos explican uno de los rasgos que se evalúan en el instrumento. Dentro del análisis factorial tenemos dos tipos de análisis básicos: un análisis exploratorio y un análisis confirmatorio. El primero parte de tratar de explicar la relación entre las variables y procura describir únicamente las variables subyacentes. En el análisis confirmatorio partimos de un modelo o teoría previa al que subyacen un conjunto de variables que constituyen estas dimensiones, y lo que buscamos es verificar si esta estructura realmente se corrobora de acuerdo con la estructura que estamos obteniendo a través del análisis. De ahí su nombre, confirmatorio. Si consideramos las etapas que involucra este análisis, lo pudiésemos ubicar en tres grandes rubros. La primera etapa parte de la determinación de la matriz de correlación, en la cual básicamente tratamos de calcular la relación entre las variables. Esto implica que de alguna manera podemos ver la asociación entre los diferentes elementos, que a final de cuentas serían la base de las extracciones que genera el análisis, al asociar los elementos comunes entre sí. Esto es, si yo tengo en este caso un instrumento que evalúa ansiedad, y suponiendo, no es el caso, que tuviera tres dimensiones, una fisiológica, una cognitiva y una conductual, yo esperaría extraer un patrón de respuesta asociado a cada una de estas, que realmente se constituyera como una dimensión estadística de la dimensión conceptual de la que supuestamente estaría partiendo el instrumento. La otra función de la matriz de correlación es identificar variables con niveles de correlación muy alto. En este caso serían ítems que pudiesen tener una colinealidad. De manera coloquial, ¿qué es esto de la colinealidad? Preguntas que evalúan lo mismo, preguntado de manera distinta. Una segunda etapa implicaría la parte de la extracción de las dimensiones, que de alguna manera aquí lo que tratamos de identificar es la varianza común entre las diferentes dimensiones. El análisis nos va a dar tres datos: una matriz de comunalidades, donde podemos observar la varianza explicada por reactivo; una matriz de varianza explicada, donde nos va a dar el peso para cada una de las dimensiones; y la varianza global del instrumento.
Esto es que tanto el instrumento realmente logra explicar lo que nosotros pretendemos que evalúe, en este caso ansiedad. Bueno, dentro de la base tenemos la lista de variables donde están capturadas. Cada una de las variables corresponde a cada uno de los ítems del instrumento. De la variable 1 a la 20 corresponden a la escala de estado. De la 21 a la 40 a la ansiedad rasgo. Procediendo a la realización del análisis, nos ubicamos en el menú Analizar, Reducción de dimensiones, Factor. En él, como en todos los menús del SPSS, ubicamos las 20 preguntas que corresponden a la primera escala y las pasamos del lado derecho al recuadro de variables. Y tenemos 5 submenús, los cuales nos van a permitir especificar los elementos del análisis. En el primero, en descriptivos, marcamos KMO, coeficientes y descriptivos. En el segundo, en extracción, marcamos componentes principales, que se queda por default. Aquí mismo es donde cambiamos el método en caso de un análisis confirmatorio. Tenemos la opción de basados en el autovalor, marcamos el gráfico de sedimentación, o en el caso del confirmatorio, definir un número establecido fijo de variables. Y tenemos las interacciones, las cuales por default las dejamos con los valores que vienen definidos. En la parte de la rotación vamos a dejarlo como ninguno. Habitualmente las más usuales son Varimax y Oblimin. Al ser un análisis exploratorio, no es necesario marcar alguna de las dos. El uso de cada una depende de la asociación de las variables. Varimax, partimos de que las variables son independientes entre sí. Oblimin, que están relacionadas. Puntuaciones no marcamos nada. En opciones marcamos la opción de ordenar por tamaño. Esto nos va a facilitar la lectura de la matriz de estructura, y suprimir valores por abajo de punto 40, que no los consideramos como cargas válidas dentro de la conformación de las diferentes dimensiones. Damos continuar y aceptar. Se genera el análisis. Lo primero que nos muestra es la tabla de estadísticos descriptivos, donde nos da la media de cada uno de los reactivos, considerando que es una escala Likert de 1 a 4, su desviación estándar y el número de registros analizados, en este caso 504. Posteriormente pasamos a la matriz de correlación para ver la posible colinealidad entre variables, ítems, en el caso de que las correlaciones fuesen altas. En este caso, al parecer, no se encuentra ninguna, lo cual, bueno, permitiría mantener los 20 reactivos originales del instrumento dentro de las fases subsecuentes del análisis. Posteriormente, pasamos a la tablita de KMO y prueba de Bartlett. En este caso verificamos que el primer valor sea un valor cercano a 1, es un valor de ajuste, y verificamos que el nivel de significancia sea de .000 o significativo en este caso. La matriz de comunalidades nos da la varianza explicada por pregunta, en la cual buscamos que todas las preguntas tengan una varianza explicada de al menos el 40%. Preguntas que no cumplan con este criterio también serían preguntas susceptibles de ser eliminadas. En este caso, todas cumplen con el criterio. La siguiente es la matriz de varianza explicada, donde al parecer
el instrumento extrae 3 dimensiones. La primera nos explica un 39%, la segunda un 10% y la última un 5%, lo cual vamos a corroborar con el gráfico de sedimentación, donde podemos ubicar 2 puntos muy claros y una posible tercera dimensión antes de que se haga una tendencia lineal en los puntos marcados en el gráfico. En el caso de que solo tuviésemos 2 dimensiones, la varianza explicada sería del 50, no del 55%, lo cual vamos a verificar más adelante. En este caso, la matriz de estructura nos arroja una primera dimensión con las preguntas que al parecer tienen un sentido opuesto al estrés. Me siento bien, alegre, cómodo, con confianza, satisfecho, a gusto, reposado, seguro, calmado, descansado. Y hay una última con un valor negativo de me siento a punto de explotar. En esta es donde en la segunda columna se presenta la carga más alta. Y a partir de esta hacia abajo encontramos que las preguntas también tienen un sentido común. Me siento a punto de explotar, me siento muy excitado y aturdido, agitado, nervioso, contrariado, alterado, ansioso. Y vemos que realmente sí se ratifica una tercera dimensión en la última columna, donde los valores van con cargas de 0.61 a 0.65 con 3 preguntas. Me siento preocupado, me estoy tenso y estoy preocupado. 2 de ellas nos hablan de preocupación. El criterio para conformarse como dimensión es que al menos tengamos 3 preguntas incluidas en cada una. Y al final es lo que veíamos representado dentro de la misma gráfica de sedimentación. Entonces, de tal manera, la varianza explicada real del instrumento sería del 55.3%. Por último, nos da una última tabla de matrices de correlación, donde, dado el sentido de la primera dimensión, mantiene correlaciones negativas con la segunda y la tercera. Factores opuestos al estrés, factores asociados realmente al estrés, lo que nos indica que conforme una aumenta la otra disminuye o viceversa. Y las dos últimas, que son factores asociados al estrés, mantienen una correlación positiva entre sí misma. Y bueno, esos serían los elementos básicos. Resumiendo, descartamos reactivos con colinealidad, verificamos varianza por pregunta, por dimensión global del instrumento, verificamos las cargas factoriales de cada dimensión, valores de correlación y valores de ajuste. Eso es lo que nos arroja el análisis factorial a nivel exploratorio.